Isabela Morales se miró por última vez en el espejo del baño del restaurante más elegante de Polanco, ajustando cada detalle de su apariencia con la meticulosidad que caracterizaba todos sus actos. Su vestido negro de diseñador, una pieza exclusiva de Oscar de la Renta que había costado más de 50,000 pesos, se ajustaba perfectamente a su figura de 40 años bien llevados. Había elegido ese lugar específico, Le Bernardin, no solo por su excelencia culinaria, sino por su reputación de discreción absoluta entre la élite mexicana. Era el escenario perfecto para celebrar sus 15 años de matrimonio con Eduardo, una fecha que había estado esperando con una mezcla de nostalgia y esperanza de renovación. Todo va a estar perfecto, se dijo mientras retocaba su labial rojo Tom Ford, el mismo tono que había usado en su boda. Sus manos temblaban ligeramente, no de nervios, sino de emoción. Había planeado esta noche durante semanas, coordinando cada detalle desde la reservación de la mesa en la terraza privada hasta la selección del vino que acompañaría la cena. Incluso había hablado con el chef personalmente para asegurar que el menú incluyera todos los platos favoritos de Eduardo. El restaurante Le Bernardin era una joya arquitectónica ubicada en el corazón de Polanco, con sus techos altos decorados con candelabros de cristal checoslovaco y sus ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada. Las paredes estaban adornadas con obras de arte contemporáneo mexicano, piezas que valían millones y que creaban un ambiente de sofisticación y exclusividad. La terraza privada que había reservado era especialmente íntima, con solo 4 mesas separadas por biombos de madera tallada y plantas exóticas que creaban pequeños oasis de privacidad. Isabela caminó por el pasillo alfombrado hacia la terraza, sus tacones Louboutin haciendo un suave repiqueteo contra el mármol italiano del piso. Saludó discretamente al maître, François, un hombre francés de 60 años que conocía por nombre a todos los miembros de la alta sociedad mexicana. Buenas noches, señora Morales. Su mesa está preparada exactamente como solicitó, le dijo con una sonrisa profesional que había perfeccionado durante décadas de servicio a la élite. Gracias, François. Espero que todo esté perfecto. Esta noche es muy especial, respondió Isabela, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con anticipación. Había imaginado este momento tantas veces. Eduardo llegando con flores, el brindis con champán, Dom Perignon, la conversación sobre el futuro que habían tal vez incluso una renovación de votos como había estado sugiriendo sutilmente durante meses. Pero cuando se acercó a la terraza, deteniéndose justo antes de doblar la esquina que la llevaría a su mesa reservada, su mundo se desplomó con la fuerza de un terremoto. A través de los ventanales de cristal, perfectamente enmarcado por las luces tenues y las velas aromáticas que había solicitado especialmente, vio a Eduardo, su esposo de 15 años, el hombre con quien había construido un imperio empresarial y compartido miles de noches. Estaba sentado en su mesa, la mesa que ella había reservado, coordinado y planificado meticulosamente. Pero no estaba solo. Una mujer joven, de no más de 25 años, estaba sentada frente a él con una elegancia natural que solo poseían aquellas acostumbradas al lujo. Era rubia, con el cabello recogido en un chongo sofisticado que dejaba al descubierto unos aretes de diamantes que brillaban incluso bajo la luz tenue de las velas. Su vestido rojo era una pieza que Isabela reconoció inmediatamente como alta costura europea, probablemente Valentino o Versace, con un costo que superaba fácilmente el salario mensual de la mayoría de las personas en México. Eduardo le tomaba la mano por encima de la mesa, con una ternura que Isabela no había visto dirigida hacia ella. Sus ojos brillaban y había una sonrisa en sus labios que parecía espontánea, completamente diferente a las sonrisas corteses y calculadas que había estado dándole a Isabel de los últimos meses. La joven mujer reía con una risa cristalina que llegaba hasta donde Isabela estaba escondida, y cuando Eduardo se inclinó para susurrarle algo al oído, ella respondió con un gesto coqueto que hizo que el estómago de Isabela se contrajera dolorosamente. Isabela se escondió instintivamente detrás de una columna de mármol, sintiendo cómo su cuidadosamente aplicado maquillaje comenzaba a correrse, mientras las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Su respiración se volvió irregular, y por un momento pensó que podría desmayarse allí mismo, en el pasillo del restaurante más exclusivo de la ciudad, vestida con su mejor atuendo y preparada para una celebración que jamás ocurrió. ¿Cuánto tiempo llevas mintiendo, Eduardo?, susurró para sí misma, su voz apenas audible por encima del murmullo de conversaciones elegantes y el tintineo de copas de cristal que llenaba el ambiente del restaurante. Sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies, como si todos los años de su matrimonio fueran una elaborada mentira que finalmente se desmoronaba frente a sus ojos. Isabela se quedó paralizada detrás de la columna durante lo que le parecieron horas, pero que en realidad fueron solo 10 minutos de agonía pura. Durante ese tiempo,
Presenció una intimidad entre Eduardo y la mujer misteriosa que la cortó como cuchillas. Los vio brindar con champán Dom Perignon, el mismo que ella había planeado compartir con él esa noche. Los vio alimentarse mutuamente con bocados de los entremes, una práctica romántica que Eduardo había dejado de hacer con ella años atrás. Los vio besarse con una pasión que hacía que Isabel la sintiera náuseas, no solo por los celos, sino por la traición absoluta que representaba. El mesero principal, un joven elegantemente vestido que había sido entrenado para anticipar las necesidades de los clientes más exigentes, se acercó a Isabela con discreción profesional. «Señora Morales, su mesa está lista. ¿Le gustaría que la acompañe?», preguntó, notando que algo no estaba bien pero manteniendo la compostura que su posición requería. Isabela lo miró con ojos vidriosos, tratando de procesar las palabras mientras su mente aún luchaba por aceptar la realidad de lo que estaba presenciando. «Ya no la necesito», murmuró, su voz ronca por las lágrimas contenidas. Sacó un billete de 500 pesos de su bolsa Hermes y se lo entregó al mesero con manos temblorosas. «Guarde esto, y olvide que me vio aquí esta noche». El mesero asintió, confundido pero agradecido por la generosa propina que representaba más de lo que ganaba en un... «Por supuesto, señor. ¿Está todo bien? ¿Necesita que llamemos a alguien?» «No», respondió Isabela, enderezando su espalda y recuperando algo de la compostura que había perfeccionado durante años de vida social. «Estoy perfectamente, solo ha habido un cambio de planes». Isabela salió del restaurante con la dignidad intacta, saludando cortésmente a François en la salida y manteniendo su cabeza en alto hasta que estuvo fuera del alcance de miradas curiosas. Sus piernas temblaban mientras caminaba hacia el valet parking, donde su BMW blanco Serie 7 la esperaba, una máquina alemana de precisión que habían comprado juntos el año anterior para celebrar otro año exitoso de Morales Property. Se sentó en el asiento del conductor de cuero beige y finalmente se permitió llorar con toda la intensidad que había estado con. Sus sollozos llenaron el interior del automóvil mientras golpeaba el volante con sus puños, manchando su vestido de diseñador con lágrimas de rabia y decepción. 15 años de matrimonio, 15 años de construir juntos el imperio inmobiliario más exitoso de la Ciudad de México, 15 años de cenas familiares, donde presentaban la imagen de la pareja perfecta, ante amigos, socios y la alta sociedad. 15 años de su vida entregados completamente a un hombre que ahora estaba en el lugar donde ella había planeado renovar sus votos matrimoniales, celebrando una relación clandestina con una mujer que podría ser su hija. Isabela recordó todas las noches que Eduardo había llegado tarde con excusas sobre reuniones importantes, todos los viajes de negocios de los que regresaba extrañamente energizado, todas las veces que había rechazado sus avances románticos, alegando cansancio o estrés laboral. Su teléfono vibró con un mensaje de texto que la sobresaltó. Era de Eduardo. «Mi amor, voy a llegar muy tarde esta noche. Reunión importante con inversionistas japoneses que están considerando asociarse con nosotros. Es una oportunidad enorme para la empresa. Te amo y siento perderte nuestra cena especial. Te compensaré este fin de semana». Isabela leyó el mensaje 3 veces, sintiendo cómo la traición se transformaba en algo más frío y calculado. «Reunión importante», repitió en voz alta, su voz adquiriendo un tono que no había usado jamás. «Sí, Eduardo, claro que es importante, muy importante». En ese momento, mientras estaba sentada en su automóvil en el estacionamiento del restaurante más elegante de ciudad, algo fundamental cambió en Isabela Morales. El dolor desgarrador comenzó a transformarse en una furia fría y la mujer que había construido un imperio empresarial desde cero, que había negociado con los desarrolladores más duros de México, que había navegado las aguas traicioneras de la alta sociedad con gracia y astucia, finalmente despertó de la ilusión romántica en la que había estado viviendo. Eduardo había subestimado completamente a la mujer con la que había casado. Había confundido su amor y lealtad con debilidad, su discreción con ignorancia, su paciencia con estupidez. Pero Isabela Morales no era una víctima indefensa. Era una empresaria brillante, una estratega natural, y, ahora se daba cuenta, una mujer que había estado conteniendo su verdadero poder durante demasiado tiempo. Isabela manejó en silencio a través de las calles iluminadas de Polanco, pasando por las boutiques de lujo y los restaurantes exclusivos donde había cenado miles de veces con Eduardo, hasta llegar a su casa en las lomas de Chapultepec, la mansión de 3 pisos que habían diseñado juntos con el arquitecto más prestigioso de México. Ahora le parecía un mausoleo, un monumento a una vida que había resultado ser una... Cada foto familiar en las paredes de mármol travertino era una farsa. Cada recuerdo compartido estaba contaminado por la traición. Cada rincón de la casa hablaba de años desperdiciados en una relación unilateral. La casa
Era una obra maestra arquitectónica, valorada en más de 30 millones de pesos, con jardines diseñados por paisajistas europeos, una alberca infinita que parecía fundirse con el horizonte de la ciudad, y interiores decorados con antigüedades mexicanas y arte contemporáneo. Pero esa noche, mientras Isabela atravesaba el vestíbulo principal con sus tacones resonando en el mármol, todo le parecía vacío y sin sentido. Se dirigió directamente a su estudio personal, una habitación que Eduardo rara vez visitaba porque estaba llena de los aspectos aburridos del negocio: contratos, estados financieros, análisis de mercado y documentos legales. Era allí donde Isabela había manejado silenciosamente las finanzas familiares durante años, mientras Eduardo se enfocaba en las ventas, relaciones públicas, la parte glamorosa del negocio que incluía cenas con clientes importantes y viajes a destinos exóticos. Se sirvió una copa de vino tinto, un Chateau Margaux que habían guardado para ocasiones especiales, y se sentó frente a su escritorio de caoba. Durante años, había organizado meticulosamente cada aspecto de sus finanzas conjuntas, creando sistemas de seguimiento que le permitían saber exactamente dónde estaba cada peso de su fortuna familiar. Conocía cada cuenta bancaria, cada inversión en bolsa, cada propiedad que poseían en México y el extranjero, cada contrato de la empresa y cada obligación financiera que tenía. También conocía cada secreto empresarial de Eduardo, porque había sido ella quien había estructurado la mayoría de sus acuerdos comerciales más importantes. Isabela abrió su laptop y comenzó a revisar sistemáticamente los que había estado archivando durante años, sin pensar jamás que los necesitaría para algo así: contratos de compraventa, cuentas bancarias empresariales y personales, sociedades en paraísos fiscales, inversiones en desarrollos inmobiliarios, participaciones en otras empresas. Durante las siguientes 4 horas, Isabela mapeó meticulosamente todo el imperio financiero que habían identificando qué activos estaban a nombre de quién, qué propiedades tenían escrituras conjuntas, y más importante, qué transacciones financieras podrían considerarse irregulares si fueran examinadas por las autoridades apropiadas. «Si quieres jugar sucio, Eduardo», murmuró mientras imprimía documentos importantes en su impresora láser de alta gama. «Te voy a enseñar qué significa realmente jugar sucio, pero voy a hacerlo con elegancia». Eduardo llegó a las 2:30 de la madrugada, moviéndose sigilosamente por la casa como si pudiera evitar despertar a Isabela. Pero ella estaba completamente despierta, sentada en la cama con una bata de seda leyendo un libro, como si hubiera estado esperándolo pacientemente. Cuando él entró al dormitorio principal, Isabela notó inmediatamente el olor a perfume femenino que impregnaba su ropa, un aroma floral caro que definitivamente era el suyo. «Mi amor, perdón por llegar tan tarde», comenzó Eduardo con la práctica de alguien que había repetido mentiras similares. «Los inversionistas japoneses son increíblemente exigentes y detallistas». La reunión se extendió mucho más de lo planeado, y luego insistieron en continuar las discusiones en un bar. «Ya sabes cómo son estas culturas asiáticas con sus rituales de negocios». Isabela lo miró con una expresión serena que no traicionaba nada de la tormenta emocional que había experimentado horas antes. «No te preocupes, mi vida. Entiendo perfectamente lo importante que es tu trabajo para nosotros. El éxito de la empresa siempre ha sido nuestra prioridad número 1. Eduardo la miró sorprendido por su comprensión, esperando al menos una pequeña queja o expresión de decepción por haber perdido su cena de aniversario. «Eres increíble, Isabel. Eres la mejor esposa que un hombre podría. Te prometo que este fin de semana vamos a hacer algo especial para compensar esta noche». «Por supuesto que sí», respondió ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que Eduardo, en su culpabilidad y distracción, no notó. «Siempre hay tiempo para celebrar nuestro amor». Esa noche, mientras Eduardo dormía profundamente a su lado, probablemente agotado por mantener 2 vidas paralelas, Isabela permaneció completamente despierta. No estaba procesando emociones como el dolor o la ira. Su mente había entrado en un modo diferente, un estado de planificación estratégica que reconoció de sus negociaciones empresariales más complejas. Estaba diseñando lo que sería la venganza más elaborada, meticulosa y devastadoramente efectiva que la élite mexicana hubiera presenciado jamás. Pero no sería una venganza impulsiva o emocional, sería una obra maestra de justicia calculada. Al día siguiente, Isabela contrató discretamente a los mejores investigadores privados de México. No se conformó con una sola agencia. Distribuyó el trabajo entre 3 equipos diferentes, cada uno especializado en aspectos distintos de investigación, y ninguno sabía de la existencia de los otros. Era una táctica que había aprendido en el mundo empresarial: diversificar las fuentes de información para obtener una imagen completa y verificada. El primer equipo, dirigido por un exoficial de inteligencia militar llamado Coronel Retirado Sánchez, se enfocó exclusivamente en la mujer misteriosa. Isabela les proporcionó una descripción física detallada
y la fecha exacta del avistamiento en Le Bernard. En menos de 48 horas, tenía en sus manos un expediente completo que habría impresionado a cualquier agencia de inteligencia gubernamental. Victoria Santamarina, 24 años, originaria de una familia prominente de Guadalajara. Su padre era dueño de una cadena de concesionarios automotrices de lujo, y su madre procedía de una antigua familia terrateniente jalisciense. Victoria había estudiado Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, pero nunca había trabajado formalmente. En su lugar, había construido una carrera como modelo e influencer, acumulando 2 millones de seguidores en Instagram, mediante una cuidadosa mezcla de contenido de moda, viajes de lujo y filosofía de vida superficial, dirigida a mujeres jóvenes aspiracionales. El expediente incluía fotografías de alta resolución, registros de viajes, historial educativo, círculo social completo, preferencias de restaurantes y hoteles, e incluso información sobre sus tratamientos de belleza semanales. Los investigadores habían descubierto que Victoria y Eduardo se habían conocido en una gala de caridad para la Fundación Mexicana contra el Cáncer Infantil, un evento anual al que Isabela y Eduardo asistían religiosamente cada año. La ironía no se le escapó a Isabela. Habían conocido a la amante en un evento de caridad al que asistían como pareja. El segundo equipo, liderado por un contador forense con credenciales impecables, se dedicó a investigar exhaustivamente las finanzas personales de Eduardo. Lo que descubrieron confirmó las sospechas que Isabela había comenzado a formar durante su revisión nocturna de documentos. Eduardo había abierto 3 cuentas bancarias secretas en diferentes instituciones financieras mexicanas y había estado transfiriendo discretamente dinero a una cuenta en las Islas Caimán. Pero eso no era todo. Los movimientos financieros revelaban un patrón sistemático de gastos no autorizados que se remontaba a 5 años atrás. Viajes caros cargados como gastos empresariales, pero que no correspondían a ninguna actividad comercial legítima. Compras de joyería y ropa femenina que obviamente no eran para Isabela. Pagos a hoteles de lujo durante fechas en las que Eduardo supuestamente estaba en la ciudad trabajando. El tercer equipo, especializado en investigación social y de comportamiento, se infiltró discretamente en el círculo social de Eduardo. Utilizando técnicas de ingeniería social que bordeaban el espionaje profesional, lograron obtener información de empleados de restaurantes exclusivos, personal de hoteles de lujo e incluso algunos de los contactos empresariales de Eduardo. Lo que descubrieron fue aún más devastador para Isabela. Aunque ya se había preparado mentalmente para lo peor, Eduardo no era simplemente un esposo infiel que había cometido. Era un infiel serial, un hombre que había estado engañando a Isabela sistemáticamente durante los últimos 5 años, con al menos 4 mujeres diferentes, todas jóvenes, todas de familias acomodadas, todas tratadas con el mismo patrón de comportamiento. Es un modus operandi establecido, le explicó Miguel Herrera, el investigador principal, mientras le entregaba un dossier completo en su oficina privada, una semana después de haber iniciado la investigación. Su esposo sigue el mismo patrón con cada mujer. Las conoce en eventos sociales de alto nivel. Las corteja durante 2 o 3 meses con regalos caros y viajes exclusivos. Mantiene la relación durante 6 meses a 1 año. Y luego, gradualmente, se distancia cuando encuentra a la siguiente. Isabela estudió las fotografías y documentos con la frialdad de un general, revisando planes de batalla. Eduardo con diferentes mujeres en restaurantes que ella conocía, hoteles donde habían pasado lunas de miel de aniversario, incluso en algunos de sus lugares favoritos como pareja. Había fotos de él en Tulum, con una arquitecta de interiores, en Puerto Vallarta, con una galerista de arte, en Cancún, con una empresaria de cosmético, y ahora en múltiples ubicaciones con Victoria. ¿Algo más que deba saber?, preguntó Isabela con una voz controlada que impresionó al investigador experimental. Sí, señora Moral. Su esposo ha estado utilizando fondos de Morales Properties para financiar estas aventuras extramaritales. Hemos documentado transferencias irregulares que suman aproximadamente 3 millones de pesos durante los últimos 2 años. Técnicamente, esto constituye malversación de fondos corporativos. Isabela sonrió por primera vez desde la noche en Le Bernardin, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado la debilidad exacta de su presa. Perfecto. Exactamente lo que necesitaba saber. Isabela sabía que necesitaría aliadas para ejecutar la venganza que estaba planificando. Pero no cualquier tipo de. Necesitaba mujeres que entendieran el poder, que tuvieran las conexiones apropiadas y que fueran absolutamente confiables. Llamó a sus 3 mejores amigas, mujeres que había conocido a lo largo de años de participación en la alta sociedad mexicana y que habían demostrado ser tanto brillantes como le. Las invitó a almorzar en el Club de Golf México, una institución centenaria donde las familias más poderosas del país habían sellado acuerdos y forjado alianzas durante generaciones. El club era un santuario de elegancia discreta,
con sus campos de golf perfectamente mantenidos, sus salones decorados con antigüedades mexicanas auténticas, y su atmósfera de privilegio absoluto que mantenía a distancia a cualquiera que no perteneciera a los círculos más exclusivos del poder mexicano. Carmen Ruiz era la primera en su lista de aliadas. A los 45 años, era reconocida como la abogada más temida y respetada de México, especialista en derecho corporativo y familiar con una reputación de no perder jamás un caso importante. Había manejado divorcios multimillonarios de políticos y empresarios, siempre obteniendo resultados que favorecían dramáticamente a sus clientes. Su bufete representaba a algunas de las familias más poderosas del país, y su influencia se extendía desde los tribunales hasta las más altas esferas del gobierno. Sofía Mendoza era la segunda aliada, una periodista de investigación cuyo trabajo había derribado a 3 secretarios de Estado corruptos y había expuesto múltiples escándalos corporativos que resultaron en reformas legislativas significativas. A los 38 años, dirigía el departamento de investigación del periódico más influyente y tenía una red de contactos que incluía desde informantes en el gobierno hasta fuentes en todos los medios de comunicación del país. Cuando Sofía decidía investigar algo, inevitablemente salía a la luz. Alejandra Torres completaba como CEO y fundadora de la agencia de publicidad y relaciones públicas más grande de México. Controlaba efectivamente la imagen pública de la mayoría de las corporaciones más importantes del país. Su agencia manejaba las cuentas publicitarias de bancos, desarrolladores inmobiliarios, cadenas de lujo y marcas internacionales que operaban en México. Más importante aún, tenía la capacidad de influir en cómo las historias eran percibidas por el público, tanto positiva como negativamente. Mientras comían ensaladas gourmet y bebían agua mineral importada en el elegante comedor del club, Isabela les contó toda la historia con la precisión de un reporte empresarial. No omitió ningún detalle, desde el descubrimiento en Le Bernardin hasta los resultados de las investigaciones privadas, incluyendo la evidencia de malversación de fondos y el patrón de infidelidad serial. Ese hijo de puta fue la primera reacción de Carmen, usando un lenguaje que raramente empleaba pero que reflejaba la intensidad de su indignación. Isabela, yo me encargo de todos los aspectos legales. Vamos a destruirlo financieramente de manera tan completa que va a terminar pidiendo dinero prestado para pagar la renta de un departamento. Yo tengo contactos en todos los medios de comunicación importantes del país, añadió Sofía con la determinación que había caracterizado sus investigaciones más exitosas. Podemos destruir su reputación completamente, tanto personal como profesional. Cuando termine con él, no va a poder conseguir trabajo ni siquiera vendiendo seguro. Y yo me encargo de que toda la alta sociedad de México sepa exactamente qué tipo de hombre es Eduardo Morales, concluyó Alejandra, con la eficiencia que había hecho de su agencia la más exitosa del... Sus eventos sociales se van a convertir en cámaras de tortura, donde todos lo van a ver como el patético mentiroso que es. Pero Isabela levantó la mano con un gesto que inmediatamente captó la atención de las 3 mujeres. Esperen, aprecio profundamente su lealtad y su disposición a ayudarme, pero no quiero simplemente destruirlo de manera obvia y directa. Eso sería demasiado fácil y, francamente, demasiado predecible. Quiero algo más elegante, más poético, más devastadoramente. Las 4 mujeres se miraron en silencio mientras Isabela formulaba mentalmente la estrategia que había estado Luego, Carmen sonrió lentamente con la expresión de alguien que había reconocido a una estratega superior. ¿Tienes algo específico en mente?, dijo Carmen. Sí, respondió Isabela con una sonrisa que habría hecho que cualquier oponente empresarial diligente reconsiderara completamente su posición. Y cuando termine, Eduardo se va a haber destruido a sí mismo. Yo simplemente voy a proporcionarle las herramientas y la oportunidad. Isabela sabía que el éxito de su plan dependería de su capacidad para mantener a Eduardo completamente inconsciente de que había sido descubierto. Eso requería actuar como la esposa perfecta, mientras secretamente orquestaba su destrucción. Una actuación que pondría a prueba todas las habilidades sociales que había desarrollado durante años de navegar la política compleja de la alta sociedad mexicana. Comenzó cocinando todas las comidas favoritas de Eduardo, desde su desayuno predilecto de huevos benedictinos con salmón ahumado hasta sus cenas preferidas de cortes de carne importada, acompañados con vinos europeos de su colección personal. Lo sorprendía con regalos caros que sabía que apreciaría. Una edición limitada de un reloj Patek Philippe, boletos para el palco VIP del Gran Premio de México de Fórmula 1, una botella de whisky escocés de 50 años que había estado mencionando casualmente durante meses. Más importante aún, Isabela se volvió más cariñosa y atenta que nunca, recordando cada detalle de sus preferencias y anticipando sus necesidades de maneras que lo hacían sentir como el centro de su universo. Le daba masajes después de días largos en la oficina,
Planificaba escapadas románticas de fin de semana a sus resorts favoritos, e incluso renovó su guardarropa con ropa interior de lujo que sabía que lo excitaría. Eduardo, sintiéndose profundamente culpable por sus engaños, pero completamente incapaz de resistir la atención y admiración de Isabela, respondía con una afectividad renovada y regalos aún más extravagantes para ella. Parecía estar tratando de compensar su culpabilidad con generosidad material, comprándole joyas de Cartier, sorprendiéndola con cenas en restaurantes e incluso sugiriendo viajes internacionales que habían estado posponiendo durante años. «Es como si fuéramos novios otra vez», le dijo Eduardo una noche mientras cenaban en casa, en la terraza que daba al jardín iluminado con luces diseñadas por paisajistas europeos. «Me siento como si hubiera recuperado a la mujer de la que me hace tantos años». «Es porque te amo más que nunca», respondió Isabela. Y técnicamente no estaba mintiendo. Lo amaba lo suficiente como para dedicar todo su tiempo y energía a planear la venganza más perfecta y justificada que pudiera concebir. Después de 15 años, finalmente estoy entendiendo lo que realmente significa estar casada con... Mientras mantenía esta fachada de esposa renovada y enamorada, Isabela comenzó discretamente a implementar la primera fase de su plan de destrucción. Usando su acceso completo a las cuentas empresariales de Morales Properties, comenzó a crear meticulosamente un rastro de papel que demostraba que Eduardo había estado malversando fondos corporativos no solo para sus aventuras extramaritales, sino también para inversiones personales riesgosas que había realizado sin autorización del consejo directivo. Isabela tenía un conocimiento íntimo de todas las transacciones financieras de la empresa, porque había sido ella quien había estructurado la mayoría de los sistemas contables y de seguimiento. Sabía exactamente qué gastos podían justificarse como empresariales legítimos y cuáles constituían claramente abuso de fondos corporativos. Durante semanas, trabajó sistemáticamente para documentar y organizar evidencia que mostraría un patrón claro de malversación que se remontaba a varios años. Simultáneamente, comenzó el proceso mucho más complejo de transferir discretamente todos los activos que legalmente le pertenecían a ella hacia cuentas y sociedades completamente seguras. Era un proceso que requería la ayuda de Carmen, quien estructuró una serie de transacciones legales complejas pero completamente legítimas que efectivamente blindaron la fortuna personal de Isabela contra cualquier reclamación futura. Eduardo estaba tan distraído por su relación con Victoria y tan gratificado por la atención renovada de Isabela, que no notó los movimientos financieros cuidadosamente orquestados por su esposa. Cuando ocasionalmente preguntaba sobre documentos que necesitaba firmar, Isabela los presentaba como optimizaciones fiscales rutinarias o reestructuraciones para maximizar nuestros rendimientos, explicaciones que Eduardo aceptaba sin cuestionamiento porque siempre había confiado completamente en la brillantez financiera de Isabela. «Carmen», le dijo Isabela durante una de sus reuniones semanales en el bufete de abogados más prestigioso de la ciudad, «necesito que prepares todos los documentos de divorcio con la liquidación más favorable posible, pero no los presentes hasta que yo te dé la señal específica». «¿Cuándo será eso?», preguntó Carmen mientras revisaba los documentos financieros que Isabela había compilado meticulosamente. «El día de nuestro aniversario número 15. En exactamente 4 semanas. Va a ser poético». Isabela sabía que para que su venganza fuera verdaderamente completa, necesitaba conocer personalmente a Victoria y, si era posible, convertirla de enemiga en aliada involuntaria. Era una estrategia arriesgada que requería una combinación de psicología, manipulación y timing perfecto, pero Isabela había aprendido durante años de negociaciones empresariales que los oponentes más peligrosos a menudo podían convertirse en los aliados más útiles si se les presentaba la motivación apropiada. Después de que sus investigadores proporcionaran un análisis detallado de los hábitos y rutinas de Victoria, Isabela descubrió que la joven modelo tenía una cita semanal en Spa Palazzo, el centro de belleza más exclusivo de la ciudad, donde se hacía tratamientos faciales, masajes corporales y sesiones de relajación que duraban toda la tarde. Era el escenario perfecto para un encuentro aparentemente casual. Isabela se presentó en el spa en un martes por la tarde, vestida casualmente pero elegantemente con ropa deportiva de diseñador que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Se había registrado para un tratamiento completo que la colocaría en el área de relajación exactamente cuando Victoria terminara su rutina habitual. «¿Disculpa? ¿Tú eres Victoria Santamarina?», se acercó Isabela con una sonrisa genuinamente amigable, mientras Victoria estaba recostada en una camilla de masajes bebiendo té de hielo. Victoria la miró inicialmente con la cautela instintiva de alguien acostumbrada a ser reconocida por extraños, pero que también había desarrollado un radar para detectar situaciones potencialmente problemáticas. «Sí, soy yo. ¿La conozco de algún lugar?». «No directamente, pero tengo una propuesta de negocios que creo que te va a interesar mucho», respondió Isabela,
manteniendo un tono completamente profesional y amigable. Soy Isabela Morales, de Morales Property. El reconocimiento del nombre fue inmediato y dramático. Victoria se incorporó ligeramente en la camilla, y Isabela pudo ver cómo el color se drenaba parcialmente de su rostro. Obviamente, Eduardo había hablado de su esposa, aunque probablemente no en términos completamente honestos. Relájate completamente, dijo Isabela con una sonrisa tranquilizadora que había perfeccionado durante años de reuniones empresariales tensas. No vengo aquí a hacer una escena dramática o a confrontarte sobre nada personal. Vengo con una oportunidad de negocios legítima que podría beneficiarnos mutuamente. ¿Te gustaría ganar 5 millones de pesos por aproximadamente 2 semanas de trabajo muy sencillo? Victoria casi se atragantó con su té de hierbas, y sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y curiosidad intensa. ¿Perdón? ¿De qué estás hablando exactamente? Durante la siguiente hora y media, mientras disfrutaban de tratamientos de spa en habitaciones privadas adyacentes, Isabela le explicó a Victoria una versión cuidadosamente editada de su situación y su plan. Le dijo que había descubierto las aventuras extramaritales de Eduardo y que había decidido divorciarse, pero que necesitaba evidencia sólida y específica de infidelidad para obtener una liquidación favorable en los tribunales mexicanos. Mira, Victoria, voy a ser completamente honesta le dijo Isabela mientras recibían pedicuras con productos importados de Francia. Sé que Eduardo te ha dicho que nuestro matrimonio está en problemas, que estamos en proceso de separación, o alguna variación de esa historia clásica. Todos los hombres casados usan versiones de la misma mentira. Victoria se sonrojó ligeramente, confirmando que Isabela había dado en el blanco con esa suposición. La realidad es que Eduardo ha sido un esposo infiel durante años, pero ha sido muy cuidadoso para no dejar evidencia que yo pudiera usar legalmente, continuó Isabel. Lo que necesito es documentación específica de su comportamiento que pueda presentar en un tribunal, fotografías, grabaciones, evidencia de gastos compartidos, ese tipo de... Isabela pausó para dejar que Victoria procesara la información, antes de continuar con la parte más importante de su propuesta. Todo lo que necesito que hagas es continuar tu relación con Eduardo, exactamente como ha estado desarrollándose, pero permitir que mis investigadores documenten algunas de sus actividades juntos. Nada invasivo, nada que interfiera con tu vida privada, solo evidencia suficiente para demostrar un patrón de comportamiento. Y cuando el proceso legal esté completo, tú recibes 5 millones de pesos por tu cooperación. Victoria, quien había comenzado a sospechar que Eduardo no estaba siendo completamente honesto sobre su situación matrimonial, especialmente después de notar ciertos detalles inconsistentes en sus historias y comportamientos, encontró la propuesta intrigante tanto financiera como emocional. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?, preguntó Victoria con la cautela de alguien que había aprendido a ser escéptica de ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad. Isabela sonrió y sacó su teléfono, mostrándole una transferencia bancaria que acababa de realizar. Acabas de recibir 1 millón de pesos como muestra de... Los otros 4 millones los recibirás cuando tengamos toda la evidencia. Victoria verificó su cuenta bancaria en su propio teléfono y confirmó que era más dinero del que había ganado en todo el año anterior como influencer. Hay una condición adicional, añadió Isabela. Si alguna vez decides que quieres una carrera internacional como modelo, tengo contactos en agencias europeas que podrían estar interesadas en representarte. Madrid, París, Milán. Puertas que normalmente estarían cerradas para modelos mexicanas. Lo que Victoria no sabía, y lo que Isabela no tenía intención de revelarle en ese momento, era que tenía planes mucho más elaborados y sofisticados que simplemente obtener evidencia de divorcio. Victoria había aceptado convertirse en una pieza clave de la venganza más meticulosamente planificada que Isabela había concebido jamás. Isabela sabía que la fase final de su venganza requería una orquestación perfecta de timing, logística y drama que rivalizaría con las producciones teatrales más ambiciosas. Tenía que ser un evento que no solo destruyera a Eduardo personal y profesionalmente, sino que también enviara un mensaje claro a cualquier hombre en su círculo social que pudiera estar considerando engañar a sus esposas. Decidió que el escenario perfecto sería el Hotel St. Regis, la misma cadena de hoteles de lujo donde Eduardo había llevado a Victoria para la mayoría de sus encuentros románticos. Isabela había descubierto este detalle a través de sus investigadores, quienes habían documentado meticulosamente los patrones de comportamiento de la pareja durante los 8 meses de su relación. Isabela alquiló discretamente la suite presidencial del hotel para una noche específica, utilizando una empresa fantasma que Carmen había creado para garantizar que la reservación no pudiera ser rastreada
llegada hasta él. También contrató a un equipo de profesionales audiovisuales que se especializaban en documentar eventos corporativos importantes, disfrazándolos como personal de mantenimiento y actualización técnica del hotel. La preparación incluyó la instalación discreta de equipos de grabación de alta definición en la suite que Eduardo utilizaba habitualmente para sus encuentros con Víctor. Los dispositivos eran prácticamente invisibles y cumplían con todas las especificaciones técnicas necesarias para producir evidencia que sería admisible en cualquier procedimiento legal mexicano. Pero lo más importante de todo era el timing. Isabela había elegido una noche específica, donde podría garantizar que Eduardo estaría disponible para encontrarse con Victoria, y donde también podría convocar a los testigos más importantes para el gran final de su venganza. La noche elegida era un jueves. Isabela le dijo a Eduardo que tenía que viajar urgentemente a Monterrey para negociar personalmente un desarrollo inmobiliario que estaba enfrentando problemas con los permisos gubernamentales locales. Era exactamente el tipo de crisis empresarial que Eduardo esperaría que Isabela manejara personalmente, y que requeriría que se quedara fuera de la ciudad al menos hasta el viernes por la noche. Mi amor, odio tener que irme en un momento tan ocupado, le dijo Isabela, mientras empacaba su maleta Louis Vuitton con la meticulosidad que caracterizaba todas sus actividades. Pero ya sabes cómo son estos burócratas norteños. Si no voy personalmente a presionarlos, van a seguir posponiendo los permisos indefinidamente. No te preocupes para nada, respondió Eduardo, tratando de ocultar su entusiasmo por tener la casa libre de la noche con yo me encargo de todo aquí. Aprovecha para relajarte un poco después de resolver los problemas. Como Isabela había predicho con precisión matemática, Eduardo llamó a Victoria exactamente 37 minutos después de que el chofer se llevara a Isabela a la... Mi amor, Isabela tuvo que viajar a Monterrey por una emergencia empresarial, le dijo Eduardo a Victoria por teléfono, usando exactamente el mismo tono conspiratorial que Isabela había anticipado. No va a regresar hasta mañana por la noche. ¿Te parece si nos vemos en nuestro lugar especial? Podemos finalmente pasar una noche completa juntos. Victoria, siguiendo exactamente las instrucciones que Isabela le había dado, respondió con el entusiasmo apropiado. Me encantaría, mi vida. ¿La suite de siempre? Por supuesto. Te veo allí a las 7:30. Isabela, quien por supuesto no había viajado a ningún lugar sino que estaba en la suite presidencial del mismo hotel coordinando todos los aspectos de la operación, sonrió al escuchar la confirmación que Victoria le envió por mensaje de todo estaba desarrollándose exactamente según. Pero la verdadera masterstroke de Isabela era la lista de invitados que había convocado para presenciar la revelación final. No había elegido testigos al azar. Cada persona había sido seleccionada estratégicamente para maximizar el impacto y las consecuencias de la exposición de Eduardo. Los padres de Eduardo, don Roberto y doña Carmen, habían sido citados para una reunión familiar urgente que requería su presencia en el hotel a las 9 de la noche. Isabela les había explicado que había descubierto irregularidades financieras en la empresa que requerían discusión inmediata con todos los miembros de la familia. El consejo directivo completo de Morales Properties había sido convocado para una sesión de emergencia sobre supuestas irregularidades contables que habían sido detectadas durante una auditoría interna. Isabela había programado la reunión para las 9:15, lo suficientemente tarde para que Eduardo y Victoria estuvieran completamente establecidos en su encuentro romántico. También había invitado a 3 de los socios comerciales más importantes de Eduardo, hombres cuyas empresas representaban más del 40% de los ingresos anuales de Morales Property. Les había dicho que Eduardo tenía que anunciar personalmente una reestructuración importante de la empresa que afectaría sus contratos existentes. Eduardo y Victoria llegaron al Hotel St. Regis exactamente a las 7:30, completamente ajenos a la sofisticada operación de vigilancia que los estaba documentando desde múltiples ángulos. Los equipos de grabación capturaron su llegada, su registro en la recepción, su trayecto hacia la suite y su comportamiento íntimo una vez que estuviera. Isabela monitoreaba todo desde la suite presidencial, donde había instalado un centro de comando que habría sido la envidia de cualquier agencia de investigación privada. Tenía feeds de video en tiempo real, grabaciones de audio de alta calidad y comunicación constante con todos los equipos involucrados en la operación. A las 8:45, Isabela se dirigió hacia la suite de Eduardo con un sobre manila que contenía toda la evidencia que había compilado durante meses de investigación. Se había vestido con un traje de negocios elegante pero conservador que proyectaba autoridad absoluta y llevaba una expresión de calma serena que habría intimidado a cualquier oponente empresarial experimentado. Tocó a la puerta de la suite con la confianza de alguien que sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. «Servicio de habitaciones», dijo con una voz ligeramente disfrazada pero perfectamente. Eduardo abrió la puerta vistiendo únicamente una bata del hotel,
claramente esperando ver a un empleado con champán o aperitivos. En lugar de eso, se encontró cara a cara con su esposa, quien sostenía evidencia de sus infidelidades, y una sonrisa que podría haber congelado el golfo de... «Hola, mi amor», dijo Isabela entrando a la habitación con la autoridad natural de alguien acostumbrada a controlar cualquier situación. «Espero que no te importe que me una a tu reunión de negocios». Victoria salió del baño en ese momento, también vistiendo únicamente una bata del hotel, y con el cabello obviamente despeinado por actividades que no requerían explicación. Al ver a Isabela, se quedó completamente paralizada, aunque ya sabía que este encuentro era parte del plan que había aceptado. «Ah, Victoria», dijo Isabela saludando con la familiaridad de alguien que estuviera reencontrándose con una vieja amiga. «Qué coincidencia encontrarte aquí, justo a tiempo para la reunión que tenemos programada». Eduardo balbuceó incoherentemente, su cerebro luchando por procesar una situación que obviamente nunca había anticipado, y para la cual no tenía ninguna estrategia preparada. «Isabela, esto no es lo que parece. Puedo explicar todo. ¿No es lo que parece?», preguntó Isabela con una calmeza que era más aterradora que cualquier explosión emocional. Abrió el sobre manila y comenzó a esparcir fotografías sobre la mesa de la suite. «Porque estas fotografías de los últimos 8 meses documentan exactamente lo que parece». Las fotografías cubrían la mesa como un mosaico de traición. Eduardo y Victoria en restaurantes exclusivos, saliendo de hoteles de lujo, viajando juntos a destinos románticos, besándose en playas privadas, compartiendo momentos íntimos que habían sido capturados con lentes telescópicos de precisión profesional. «¿Cómo obtuviste?», comenzó Eduardo. Pero su voz se desvaneció cuando se dio cuenta de las implicaciones de lo que estaba viendo. «¿Cómo me enteré de tu doble vida?», completó Isabela la pregunta. «Eduardo, ¿realmente pensaste que podrías engañar durante años a la mujer que maneja todas nuestras finanzas familiares y empresariales sin que eventualmente se diera cuenta de los gastos inexplicables?» En ese momento, alguien tocó a la puerta con el ritmo característico del personal del hotel anunciando la llegada de huéspedes esperados. Isabela sonrió con la satisfacción de alguien cuyo timing había sido absolutamente perfecto. «Ah, deben ser nuestros invitados para la reunión», dijo Isabela dirigiéndose hacia la puerta. «Esta va a ser una conversación muy interesante». Isabela abrió la puerta y entraron los personajes principales del drama final que había orquestado, don Roberto y doña Carmen, los padres de Eduardo de 75 años, cuya reputación familiar había sido la base de su posición social durante décadas. Los 5 miembros del Consejo Directivo de Morales Property, personas cuya aprobación era esencial para cualquier decisión empresarial importante, y 3 socios comerciales cuyas empresas representaban la supervivencia financiera de Morales Properties. Eduardo se puso literalmente blanco como el papel, mientras observaba a las personas más importantes de su vida profesional y personal, entrando a la suite donde acababa de ser descubierto en una situación comprometedora absoluta. Su cerebro simplemente no podía procesar la sofisticación y el alcance de lo que obviamente había sido una trampa. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó don Roberto con una voz que temblaba en confusión y la indignación creciente. Victoria, quien había entendido que su papel en este drama estaba llegando a su conclusión, trató discretamente de retirarse al baño para vestirse y escapar de una situación que claramente había escalado más allá de lo que había anticipado. Pero Isabela la detuvo con un gesto suave. «No, querida», dijo Isabel, «tú también eres una parte importante. De hecho, eres evidencia esencial». «Señores», comenzó Isabel, dirigiéndose al grupo con la presencia y autoridad que había desarrollado durante años de dirigir reuniones empresariales complejas, «los he convocado aquí esta noche porque he descubierto evidencia irrefutable de que Eduardo ha estado cometiendo fraude empresarial sistemático y violaciones graves de responsabilidad fiduciaria hacia Morales Property». Sacó un segundo sobre, mucho más grueso que él, y comenzó a distribuir docs a cada miembro del consejo. Como pueden ver en estos análisis financieros forenses, durante los últimos 3 años, Eduardo ha estado desviando fondos corporativos para gastos personales no autorizados, que suman más de 5 millones de pesos. Carmen Ruiz, la licenciada que servía como consejera legal del consejo directivo, comenzó a revisar los documentos con la meticulosidad que había hecho de ella una de las abogadas más respetadas del país. Sus ojos se abrieron progresivamente mientras absorbía las implicaciones de lo que estaba leyendo. «Estos documentos muestran un patrón sistemático de malversación», murmuró Carmen, dirigiéndose más a los otros miembros del consejo que a Isabel. «Viajes costosos facturados como gastos empresariales que claramente no corresponden a ninguna actividad comercial legítima, compras de joyería y ropa femenina cargadas a actas corporativas, pagos a hoteles de lujo, durante periodos en los que Eduardo supuestamente estaba trabajando en la oficina». Eduardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada y desesperada. «Isabela,
Esto es una locura completa. Estás malinterpretando transacciones completamente legítimas. Podemos discutir todo esto en privado, como una familia. No hay absolutamente nada privado en esta situación. Lo interrumpió Isabela con una firmeza que silenció inmediatamente cualquier protesta adicional. Señores, también quiero informarles que he descubierto evidencia de que Eduardo ha estado utilizando información confidencial de Morales Properties para inversiones personales no autorizadas, violando directamente sus obligaciones contractuales y fiduciarias hacia la empresa. La habitación quedó en un silencio tan absoluto que se podía escuchar el aire acondicionado del hotel funcionar. Los miembros del consejo directivo intercambiaban miradas que reflejaban una mezcla de shock, indignación y la comprensión gradual de que estaban presenciando la destrucción profesional completa de alguien que habían considerado un colega respetado. Don Roberto, cuya familia había construido su reputación durante generaciones sobre principios de honor y rectitud empresarial, se levantó lentamente de su silla con la dignidad temblorosa de un hombre cuyo mundo acababa de ser destrozado. Eduardo, dijo con una voz que apenas era un susurro pero que llenó la habitación con su intensidad. Entrega tu renuncia a todas tus posiciones en Morales Properties inmediatamente. Papá, por favor, déjame explicar, comenzó Eduardo. Pero su padre lo interrumpió con una autoridad que había intimidado a políticos y empresarios durante décadas. «¡Entrega tu renuncia ahora mismo!», gritó don Roberto con una furia que hizo que Victoria se estremeciera visiblemente. «Has deshonrado a esta familia, has traicionado la confianza de nuestros socios y has destruido la reputación que hemos construido durante más de 40 años». El consejo directivo no necesitó deliberar. En una votación unánime que tomó menos de 5 minutos, Eduardo fue expulsado inmediatamente de todas sus posiciones ejecutivas en Morales Property. Sus acciones en la empresa serían confiscadas y vendidas para compensar los daños financieros que había causado, y su acceso a todas las cuentas corporativas fue terminado efectivamente en ese momento. En una sola noche, en el transcurso de menos de 2 horas, Eduardo había perdido su trabajo, su posición social, su reputación profesional y la mayor parte de su fortuna personal. Pero Isabela, con la precisión de un cirujano, aún no había terminado su trabajo. «Hay una cosa más que todos ustedes deben saber», dijo Isabela, sacando una grabadora digital de última generación. «Durante los últimos 6 meses, he estado documentando sistemáticamente las mentiras que Eduardo me ha estado contando sobre sus actividades. Tengo grabaciones de conversaciones donde afirma estar en reuniones de negocios, mientras en realidad estaba con sus amantes». Presionó play, y la voz de Eduardo llenó la habitación. «Mi amor, voy a llegar tardísimo esta noche. Los inversionistas alemanes son increíblemente exigentes y probablemente tengamos que continuar las negociaciones hasta muy tarde. No me esperes despierta». Isabela pausó la grabación y mostró una fotografía con fecha y hora que correspondía exactamente al momento de esa llamada. La imagen mostraba a Eduardo y Victoria entrando a un restaurante exclusivo en Lomas, claramente vestido una cena romántica. «Señores», no Isabel, «les presento evidencia definitiva de que Eduardo ha estado usando mentiras sistemáticas para cubrir no solo sus aventuras extramaritales, sino también el uso fraudulento de recursos empresariales para financiar su estilo de vida personal. Los socios comerciales de Eduardo, hombres que habían confiado en él para manejar contratos de millones de pesos, se levantaron casi simultáneamente. Era evidente que su asociación con Eduardo había terminado y que probablemente enfrentarían pérdidas significativas como resultado de su comportamiento fraudulento. «Eduardo», dijo el licenciado Martínez, quien representaba el contrato más lucrativo de Morales Properties, «consideramos que nuestro acuerdo ha sido violado fundamentalmente. Nuestros abogados se comunicarán contigo para discutir la terminación de todos los contratos existentes». Victoria, quien había estado observando la destrucción sistemática de Eduardo con una mezcla de fascinación y horror, finalmente entendió la sofisticación absoluta de lo que Isabela había orquestado. No había sido simplemente una venganza había sido la demolición profesional más meticulosa y devastadora que había presenciado jamás. Cuando todos los invitados se habían retirado, dejando a Eduardo solo en la suite delante la magnitud completa de su destrucción, Isabela se acercó a él una última vez. «Eduardo», le dijo con una voz que combinaba compasión genuina con satisfacción absoluta, «durante 15 años te subestimé tanto como tú me subestimaste a mí. Yo pensé que eras un hombre honorable, que simplemente había cometido errores. Tú pensaste que era una esposa ingenua que nunca descubriría tus mentiras». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para pronunciar las palabras finales que sellarían la humillación completa de Eduardo. Los dos estábamos equivocados sobre el otro, pero al final, solo uno de nosotros resultó ser más inteligente. Al día siguiente, la historia dominaba los titulares de todos los periódicos importantes de la Ciudad de México. Sofía había coordinado una campaña mediática que había sido ejecutada con la precisión de una operación militar,
asegurando que la historia fuera presentada desde todos los ángulos posibles, para maximizar tanto el impacto como la duración de la cobertura. Empresario prominente expulsado por fraude sistemático y adulterio, proclamaba la primera plana del Reforma, acompañada por fotografías que habían sido cuidadosamente seleccionadas para mostrar a Eduardo en su momento de máxima humillación. El escándalo que sacude los cimientos de la élite mexicana, anunciaba el Universal, con un análisis detallado de cómo el caso Eduardo Morales representaba un problema sistemático de corrupción y abuso de poder en las familias empresariales más poderosas del país. La venganza perfecta, cómo una esposa traicionada destruyó un imperio, titulaba el periódico financiero más importante, presentando la historia como un caso de estudio en estrategia empresarial y justicia personal. Las redes sociales explotaron con una intensidad que sorprendió incluso a Isabela. Los hashtags Venganza Perfecta, Justicia Isabela y Paco Eduardo Morales Escándalo se volvieron tendencia nacional durante días, con millones de mexicanos compartiendo opiniones, memes y análisis sobre el caso. Victoria, cuya carrera como influencer había dependido de proyectar una imagen de éxito independiente y empoderamiento femenino, vio cómo su vida digital se desintegraba en tiempo real. Sus 2 millones de seguidores la abandonaron en masa cuando se hizo evidente que había estado involucrada en la destrucción de un matrimonio. Las marcas que habían pagado por promociones en sus redes sociales cancelaron inmediatamente todos los contratos existentes y su agencia de talentos terminó su representación. Pero más devastador para Victoria que las consecuencias financieras fue el daño a su reputación personal. En una sociedad mexicana que aún mantenía valores tradicionales sobre la familia y el matrimonio, ser identificada públicamente como la otra mujer en un escándalo de esta magnitud la convertía en una paria social prácticamente irreversible. Eduardo, mientras tanto, se encontró completamente aislado tanto profesional como socialmente. Sus llamadas a Isabela iban directamente al buzón de voz, porque ella había cambiado su número telefónico y bloqueado todas las formas de comunicación posible. Cuando trató de regresar a la mansión familiar, descubrió que las cerraduras habían sido cambiadas y que un guardia de seguridad privado estaba apostado permanentemente en la entrada. El guardia le entregó una carta que Isabela había preparado con la misma meticulosidad que había caracterizado todos los aspectos de su venganza. Eduardo, como podrás observar, he iniciado oficialmente los trámites de divorcio con las condiciones más favorables posibles para mí, aprovechando toda la evidencia de tus actividades fraudulentas y extramaritales. Tienes exactamente 48 horas para recoger tus pertenencias personales, que han sido empacadas y están esperándote. Después de ese plazo, cualquier intento de contactarme será considerado acoso y será reportado a las autoridades Isabel. Eduardo leyó la carta 3 veces antes de que la realidad completa de su situación se asentara en su mente. En menos de una semana, había perdido todo: su esposa, su trabajo, su reputación, sus amigos, su posición social y la mayor parte de su fortuna. Se encontraba completamente solo, enfrentando un futuro que no había anticipado y para el cual no tenía preparación alguna. 6 meses después del escándalo que había dominado los medios, las consecuencias finales de la venganza de Isabela habían remodelado completamente las vidas de todos los involucrados. Eduardo estaba viviendo en un departamento modesto de 2 recámaras en la colonia Roma Norte, un barrio de clase media que representaba una caída social dramática desde su anterior mansión en las lomas de Chapultepec. Había tenido que vender su Porsche Cayenne, su Rolex Submarine y la mayoría de sus pertenencias personales de valor para poder pagar el depósito del departamento y cubrir los gastos legales de un divorcio que había resultado en la pérdida de prácticamente todos sus activos matrimoniales. Estaba trabajando para una empresa de bienes raíces de segunda categoría en Querétaro, ganando aproximadamente 1/10 de lo que había estado ganando como ejecutivo de Morales Property. Victoria había tomado una decisión completamente, utilizando los 5 millones de pesos que Isabela le había pagado según su acuerdo, junto con una carta de recomendación que abrió puertas que normalmente habrían estado cerradas para modelos mexicanas. Se había mudado a Madrid para comenzar una carrera internacional. La agencia europea que Isabela había contactado resultó ser una de las más prestigiosas del mundo, y Victoria estaba descubriendo que su escándalo mexicano era prácticamente irrelevante en el mercado europeo de la moda. Es irónico, le confió Victoria a su hermana menor durante una videollamada desde su nuevo apartamento en el barrio de Malasaña. Isabela Morales me pagó más en 2 semanas de lo que Eduardo me gastó en 8 meses de relación. Y además, me abrió oportunidades profesionales que jamás habría tenido acceso de otra manera. Su hermana, quien había seguido el escándalo desde Guadalajara con una mezcla de horror y fascinación,
No podía creer la transformación completa que había experimentado Victoria. ¿Realmente no tienes resentimientos hacia Isabela por lo que pasó? ¿Resentimientos?, respondió Victoria con una risa genuina. María, Isabela Morales es la mujer más inteligente que he conocido jamás. Me enseñó más sobre estrategia, negocios y autorrespeto en 2 semanas de lo que aprendí en 24 años de vida. Si no hubiera sido por ella, probablemente habría desperdiciado años en una relación con un hombre que nunca me habría respetado realmente. Isabela, por su parte, había emergido del escándalo no solo ilesa, sino significativamente fortalecida tanto personal como profesionalmente. El consejo directivo de Morales Properties la había nombrado CEO permanente de la empresa, reconociendo que su liderazgo y visión estratégica habían sido los verdaderos motores del éxito de la compañía. Bajo su dirección exclusiva, Morales Properties había implementado nuevas políticas de transparencia y ética corporativa que habían convertido a la empresa en un modelo para el sector inmobiliario mexicano. Isabela había creado un programa de mentorship para mujeres empresarias jóvenes, había expandido las operaciones de la empresa a Guadalajara y Monterrey, y había establecido asociaciones internacionales que habían incrementado significativamente los ingresos y la reputación de la compañía. Una tarde de viernes, Isabela estaba cenando con Carmen, Sofía y Alejandra en el mismo restaurante Le Bernardin, donde había descubierto la traición de... Era la primera vez que había regresado a ese lugar desde esa noche transformada, y había elegido específicamente la misma terraza privada, donde había presenciado la infidelidad que había cambiado el curso de su vida. ¿No te da nostalgia estar aquí?, preguntó Carmen mientras brindaban con champán Dom Perignon, el mismo que Eduardo había estado bebiendo con Victoria esa noche. Para nada, respondió Isabela con una serenidad que reflejaba la paz completa que había encontrado en su nueva vida. Este lugar representa el día que dejé de ser una víctima y me convertí en la arquitecta de mi propio destino. ¿Alguna vez te arrepientes de la intensidad de lo que hiciste?, preguntó Sofía con la curiosidad profesional de alguien que había documentado las consecuencias de poderosos enfrentando justicia. Isabela lo consideró cuidadosamente antes de responder. De exponer a un hombre que me había estado engañando sistemáticamente ante años, que había robado millones de pesos de nuestra empresa familiar y que había construido toda su vida sobre mentiras elaboradas, jamás. Lo que hice no fue venganza emocional, fue justicia calculada. ¿Y qué hay de Victoria?, preguntó Alejandra. ¿Realmente le pagaste los 5 millones completos después de todo lo que pasó? Isabela sonrió con la satisfacción de alguien cuyos principios habían sido validados por los resultados. Por supuesto que le pagué exactamente lo que le prometí. Victoria cumplió su parte del acuerdo perfectamente y merece prosperar en su nueva vida. Además, pagar lo prometido era lo éticamente correcto. Eres demasiado generosa, comentó Carmen. No soy generosa, corrigió Isabel. Soy justa, y hay una diferencia fundamental entre las dos cosas. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp internacional. Era de Victoria, enviado desde Madrid. Isabela, quería agradecerte otra vez por todo. Mi carrera aquí está floreciendo más allá de lo que jamás imaginé, y todo es gracias a las oportunidades que me proporcionaste. Espero que sepas que siempre voy a estar profundamente agradecida por la forma en que convertiste lo que podría haber sido mi destrucción en veración. Isabela sonrió genuinamente y mostró el mensaje a sus amigas, sintiendo una satisfacción profunda que venía de saber que todas las consecuencias de sus acciones habían resultado en justicia apropiada para todos los involucrados. Un año después del escándalo que había redefinido las dinámicas de poder en la élite mexicana, Isabela recibió una carta por correo certificado que la sorprendió completamente. El remitente era Eduardo Morales y llevaba el sello postal de Querétaro, confirmando los rumores de que había tenido que mudarse lejos de la Ciudad de México para escapar de las consecuencias sociales de su humillación pública. Isabela dudó durante varios minutos antes de abrir la carta, preguntándose qué podría querer Eduardo después de tanto tiempo de silencio absoluto. ¿Sería una súplica desesperada por perdón? ¿Un intento final de recuperar algo de su fortuna perdida? ¿O tal vez una amenaza legal elaborada por algún abogado de segunda categoría que hubiera convencido a Eduardo de que tenía alguna posibilidad de éxito? Querida Isabela, comenzaba la carta con una formalidad que inmediatamente indicaba que no era una comunicación. Sé que no tengo derecho alguno a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero hay algunas cosas que necesito que sepa, tanto por mi propia conciencia como porque creo que te interesan. Isabela continuó leyendo con una curiosidad creciente, intrigada por el tono reflexivo y aparentemente sincero de las palabras. Primero, quiero disculparme no solo por engañarte durante años, sino por subestimarte tan completamente durante todo nuestro matrimonio. Lo que hiciste no fue simplemente venganza, fue una demostración de brillantez estratégica que me enseñó quién eras.
me diste exactamente lo que merecía, ejecutado con una precisión que todavía me deja sin aliento cuando lo pienso. La carta continuaba con un análisis que Isabela no había esperado de alguien que siempre había demostrado una capacidad limitada para la introspección. Segundo, quiero que sepas que durante este año he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre nuestra relación y sobre el hombre que fui durante esos años. Me di cuenta de que perdí a la mujer más extraordinaria que jamás conoceré, no solo porque eres hermosa o exitosa, sino porque posees un carácter y una inteligencia que yo jamás podré igualar. Isabela frunció ligeramente el ceño, preguntándose hacia dónde se dirigía Eduardo con esta aparente confesión de... Tercero, y esto es lo más importante de todo lo que quiero comunicarte, he encontrado algo que creo que debes saber, algo que cambia fundamentalmente nuestra historia familiar y que explica cosas que ninguno de nosotros entendía completamente. El corazón de Isabela se aceleró ligeramente. ¿Qué podría haber descubierto Eduardo que fuera relevante para ella en este punto? Hace 4 meses, mientras limpiaba las pocas pertenencias que pude conservar después del divorcio, encontré una caja de documentos legales que mi padre me había dado hace muchos años, pero que nunca había examinado cuidadosamente. Documentos sobre los verdaderos orígenes de Morales Property, que van a cambiar todo lo que pensabas que sabías sobre tu... Isabela sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Qué podría saber Eduardo sobre su familia que ella misma no supiera? Isabela, continuaba la carta, Morales Properties no fue fundada por la familia Morales, fue fundada por tu padre, Alejandro, en 1975. Mi padre era solo un socio menor que se aprovechó de la muerte prematura de tu padre para robar toda la empresa. Isabela dejó caer la carta y se sentó pesadamente en su silla de oficina, sintiendo como si todo lo que había conocido sobre su historia familiar hubiera sido otra mentira elaborada. Inmediatamente llamó a Carmen y le pidió que viniera a su casa inmediatamente, sin explicaciones. Cuando Carmen llegó 30 minutos después, Isabela le mostró la carta junto con los documentos originales que Eduardo había. Como abogada especializada en derecho corporativo, Carmen pudo identificar inmediatamente la autenticidad y las implicaciones de los papeles legales de los años 1970. Estos documentos son definitivamente auténticos, murmuró Carmen, mientras examinaba las escrituras originales, los contratos de sociedad y los registros gubernamentales que establecían la fundación de la empresa. Y muestran claramente que Morales Properties fue establecida como una sociedad donde tu padre, Alejandro Herrera, era el socio mayoritario con 80% de participación. Carmen continuó revisando los documentos con la meticulosidad que había hecho de ella una de las abogadas más respetadas de México. Don Roberto Morales aparece como socio minoritario con solo 20% de participación, principalmente proporcionando contactos políticos y permisos gubernamentales. ¿Qué significa esto legalmente?, preguntó Isabel, aunque su mente empresarial ya estaba procesando las implicaciones. Significa que cuando tu padre murió en ese accidente automovilístico en 1978, don Roberto aprovechó la vulnerabilidad y el desconocimiento legal de tu madre viuda para hacerla firmar documentos que transferían la propiedad completa de la empresa a la familia Morales, explicó Carmen con una indignación creciente. Isabela sintió una mezcla compleja de emociones, rabia por décadas de injusticia, validación de sospechas que nunca había podido articular completamente, y una determinación fría para corregir una situación que había estado mal durante más de 40 años. Mi madre murió creyendo que mi padre había sido un fracaso como empresario, dijo Isabela con una voz que temblaba ligeramente. Don Roberto la dejó vivir con esa mentira mientras él construía un imperio, trabajo y la visión de mi padre. Isabel, dijo Carmen con la seriedad de alguien que comprendía completamente las implicaciones legales de la situación. Esto cambia absolutamente todo. Con estos documentos originales, podemos demandar por recuperación de bienes, fraude y probablemente una docena de otros cargos. Estamos hablando de una fortuna que te pertenece por derecho de nacimiento. Pero Isabela no respondió inmediatamente. Su mente había entrado en el mismo modo de planificación estratégica que había utilizado para destruir a Eduardo. Pero esta vez, el alcance de lo que estaba contemplando era mucho mayor. No se trataba solo de recuperar dinero, se trataba de corregir una injusticia histórica y reclamar el legado que su familia había perdido. No voy a limitarme a una demanda legal, dijo finalmente Isabela con una sonrisa que Carmen reconoció inmediatamente. Voy a terminar exactamente lo que empecé. Pero esta vez, toda la familia Morales va a enfrentar las consecuencias de 4 décadas de mentiras. Isabela sabía que la fase final de su búsqueda de justicia requería una estrategia aún más sofisticada que la que había usado para destruir a Eduardo. Esta vez no estaba enfrentando a un esposo infiel, sino a toda una familia que había construido su fortuna sobre el robo sistemático del legado de su padre. Requería una aproximación que fuera legalmente impecable, moralmente justificada y estratégicamente devastadora. Primero,
Isabela organizó una junta extraordinaria del Consejo Directivo de Morales Properties, convocando a todos los miembros para una revelación crucial sobre los orígenes históricos de la empresa. Había aprendido durante su venganza contra Eduardo que la presentación pública de evidencia irrefutable en presencia de testigos importantes era mucho más efectiva que cualquier confrontación privada. La junta se llevó a cabo en la sala de reuniones más formal de las oficinas corporativas de Morales Properties, un espacio diseñado para intimidar e impresionar con sus ventanales que daban a toda la Ciudad de México, su mesa de caoba auténtica que había costado más que un automóvil de lujo, y sus paredes decoradas con fotografías históricas de los proyectos más importantes de la empresa. Señores, comenzó Isabela cuando todos estuvieron sentados, incluyendo a don Roberto, quien había llegado apoyándose en un bastón, pero manteniendo la dignidad forzada de alguien que sabía que estaba a punto de enfrentar una crisis. Los he convocado para compartir un descubrimiento histórico que va a redefinir completamente nuestra comprensión de los orígenes de Morales Properties. Isabela había preparado una presentación visual profesional, que incluía copias ampliadas de todos los documentos originales, proyectadas en una pantalla de alta definición, que hacía imposible ignorar o cuestionar la autenticidad de la evidencia. Como pueden observar en estos documentos legales de 1975, continuó Isabela, mientras la primera imagen llenaba la pantalla. Morales Properties fue fundada por mi padre, Alejandro Herrera, como el socio mayoritario con 80% de participación en. Don Roberto se vio visiblemente afectado, su rostro perdiendo color mientras contemplaba documentos que probablemente había creído que estaban destruidos o perdidos para siempre. Sus manos temblaron ligeramente mientras trataba de mantener la compostura frente a evidencia que exponía décadas de mentiras. Don Roberto Morales, continuó Isabela, dirigiendo su atención directamente al anciano. Aparece en estos documentos originales como socio minoritario con 20% de participación, proporcionando principalmente contactos políticos y facilidades gubernamentales para los permisos de construcción. Los miembros del Consejo Directivo examinaron copias de los documentos con expresiones de asombro creciente. Varios de ellos habían trabajado con la empresa durante décadas, creyendo completamente la narrativa oficial de que había sido fundada y desarrollada exclusivamente por la familia Morales. Cuando mi padre murió en 1978, Isabela continuó con una voz que mantenía un control perfecto, a pesar de la intensidad emocional del momento. Don Roberto aprovechó la inexperiencia legal de mi madre viuda para hacerla firmar documentos que transferían fraudulentamente la propiedad completa de la empresa a la familia Morales. Isabela hizo una pausa para permitir que la magnitud de la revelación se asentara completamente antes de continuar con la parte más devastadora de su presentación. Durante los siguientes 40 años, mi familia vivió creyendo que mi padre había fracasado como empresario, que no había dejado ningún legado significativo para nosotros. Mientras tanto, la familia Morales construyó un imperio multimillonario utilizando exactamente el trabajo, la visión y las conexiones que mi padre había establecido. La presidenta del Consejo Directivo, licenciada Margarita Vázquez, habló por primera vez desde que había comenzado la presentación. Su voz reflejaba la gravedad de alguien que acababa de comprender las implicaciones legales y éticas de lo que estaba escuchando. Señora Herrera, dijo, utilizando deliberadamente el apellido de soltera de Isabela, ¿qué está proponiendo específicamente como resolución a esta situación? Isabela había anticipado esa pregunta exacta y había preparado su respuesta con la precisión de un argumento legal definitivo. Propongo justicia completa y restauración del legado que me fue robado, respondió Isabela con una firmeza que no admitía negociación. Exijo la transferencia inmediata del 80% de todas las acciones de Morales Properties a mi nombre, como heredera legítima del verdadero fundador de esta empresa. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía escuchar el tráfico de la ciudad desde las calles lejanas. Además, continuó Isabel, exijo una auditoría completa de todas las ganancias de la empresa desde 1978, con compensación apropiada por 40 años de beneficios que fueron obtenidos ilegalmente utilizando activos que me pertenecían legítimamente. Don Roberto finalmente intentó hablar, su voz apenas un susurro tembloroso. Isabela, esto sucedió hace más de 4 décadas. Tu madre firmó esos documentos voluntariamente. Mi madre firmó documentos que no entendía, presionada por un hombre en quien confiaba, mientras estaba procesando el dolor de enviudar a los 28 años, interrumpió Isabela con una intensidad que hizo que don Roberto se hundiera en su silla. Usted se aprovechó deliberadamente de su vulnerabilidad para robar la herencia de su hija. Isabela se dirigió hacia don Roberto directamente, manteniendo el contacto visual, mientras pronunciaba las palabras que sellarían el destino de la familia. Y si usted no está dispuesto a transferir voluntariamente la propiedad que legítimamente me pertenece,
añadió Isabela con una sonrisa que era más aterradora que cualquier amenaza directa. Estoy completamente preparada para una batalla legal que va a durar años, va a costar millones, y va a exponer públicamente cada detalle sórdido de cómo su familia construyó su fortuna sobre el robo sistemático. Isabela se dirigió hacia la ventana que daba a la ciudad, contemplando el horizonte que ahora sabía que le pertenecía derecho. Y a diferencia de usted, don Roberto, yo tengo tanto los recursos financieros como la resistencia emocional para sostener esa batalla durante el tiempo que sea necesario. La votación del Consejo Directivo fue unánime y definitiva. Enfrentados con evidencia legal irrefutable y la amenaza de un escándalo público que destruiría completamente la reputación de la empresa, votaron por la transferencia inmediata del 80% de las acciones de Morales Properties a Isabela Herrera. Don Roberto, quien a los 80 años ya no tenía ni la energía ni los recursos para enfrentar una batalla legal prolongada contra una mujer que había demostrado ser capaz de destruir completamente a sus oponentes, firmó todos los documentos de transferencia sin protestar más. 3 meses después, Isabela Herrera era oficialmente la propietaria mayoritaria de la empresa que su padre había fundado décadas atrás. Pero su venganza contra la familia que había robado su legado aún no estaba completa. El golpe final vino durante una cena aparentemente casual que Isabela organizó en su casa, invitando a Eduardo bajo el pretexto de resolver algunos detalles finales de nuestro divorcio. Eduardo, quien había estado luchando financieramente durante meses y esperaba desesperadamente algún tipo de reconciliación, o al menos una reducción en los términos punitivos de su liquidación matrimonial, aceptó la invitación inmediatamente. Cuando Eduardo llegó a la mansión que habían compartido durante años, encontró a Isabela esperándolo en el estudio donde solía manejar todas sus finanzas familiares. Estaba vestida elegantemente pero de manera conservadora, proyectando una imagen de éxito sereno que contrastaba dramáticamente la apariencia deteriorada de «Gracias por venir», le dijo Isabela mientras ofrecía una copa del vino tinto más caro de su colección. «Hay algunas cosas que necesito decirte antes de que cerremos definitivamente este capítulo de nuestras vidas». Eduardo aceptó la bebida con manos que temblaban ligeramente, esperando desesperadamente que esta reunión resultara en algún tipo de alivio de su situación desesperada. «Primero», comenzó Isabela, «quiero agradecerte por encontrar y entregarme esos documentos sobre los orígenes de Morales Property. Sin tu ayuda, jamás habría podido reclamar la herencia que me fue robada». Eduardo la miró confundido. «¿De qué estás hablando? Yo encontré esos documentos por casualidad». Isabela sonrió con la misma expresión que había usado la noche que lo había destruido en el Hotel Senra. «Eduardo, ¿realmente crees que encontraste esos documentos por casualidad después de tenerlos guardados durante 20 años? La confusión de Eduardo se transformó gradualmente en comprensión y horror, mientras Isabela continuó. «Mi querido ex esposo, yo sabía sobre esos documentos desde hace más de 10 años. Mi madre, antes de morir, me confesó lo que realmente había pasado con la empresa de mi padre. Me dio copias de todo, pero necesitaba los originales para tener validez legal completa». Eduardo se quedó paralizado, su cerebro luchando por procesar las implicaciones de lo que estaba escuchando. «Entonces, ¿por qué esperaste hasta ahora?», murmuró Eduardo. «Porque necesitaba que fueras tú quien me entregara los documentos originales voluntariamente», respondió Isabela con la paciencia de alguien explicando algo elemental. «Mis copias no tenían el valor legal necesario para reclamar la propiedad, pero sabía que tu padre te había dado los originales como una especie de trofeo familiar cuando nos casamos». «¿Cómo sabías que yo los tenía?», preguntó Eduardo, aunque parte de él ya temía la respuesta. «Porque tu padre me lo contó personalmente cuando le expliqué exactamente qué evidencia tenía sobre el fraude histórico de tu familia», respondió Isabela. «Don Roberto es un hombre viejo y cansado, Eduardo. Cuando se enfrentó con la posibilidad de un escándalo público que destruiría el apellido Morales para siempre, decidió que era mejor confesar y cooperar». Eduardo se hundió en su silla, finalmente comprendiendo que había sido manipulado de principio, de una manera que superaba incluso la sofisticación de la trampa que Isabela había usado para destruirlo en el hotel. «¿Quieres saber el verdadero plot twist, Eduardo?», preguntó Isabela, claramente disfrutando del momento de revelación. «Yo sabía de tu relación con Victoria desde el...». «Eso es imposible», murmuró Ed. Isabela sacó su teléfono y reprodujo una grabación que hizo que la sangre se drenara completamente del rostro de Eduardo. La voz de Victoria diciendo: «Isabela, ya tengo todas las fotos y grabaciones que necesitas. Eduardo ha caído completamente, exactamente como planificamos. Victoria nunca estuvo enamorada de ti, Eduardo», continuó Isabela con una calma que era más devastadora que cualquier grito. «Estaba trabajando para mí desde el principio. La contraté, la entrené y la pagué para que te sedujera y documentara todo.
Eduardo la miró con una expresión de horror absoluto que gradualmente se transformó en algo parecido a la admiración involuntaria. ¿Todo fue planeado? ¿Desde el principio? Preguntó con una voz apenas audible. Desde el día que cumplimos 10 años de casados, y yo descubrí tu primera aventura extramarital, respondió Isabela. Los últimos 5 años de nuestro matrimonio han sido una sola, larga, meticulosamente planificada operación de justicia. Isabela se levantó de su silla y se dirigió hacia la ventana, contemplando el jardín que ahora le pertenecía completamente. Eduardo, me subestimaste desde el día que nos conocimos. Pensaste que eras más inteligente, más sofisticado, más capaz de manipular las situaciones a tu favor. Nunca te diste cuenta de que estabas casado con alguien que te superaba en absolutamente todo. Se dirigió hacia la puerta de la oficina, pero se detuvo para pronunciar las palabras finales que completarían la humillación total de Eduardo. Ah, y Eduardo, añadió Isabela con una sonrisa que sería la última imagen que él tendría de ella. Victoria me pidió que te dijera que realmente disfrutó trabajar en este proyecto. Dice que eres un cliente muy fácil de manejar, cuando sabes exactamente cuáles son sus debilidades. Y con esa última revelación devastadora, Isabela Herrera salió de la vida de Eduardo Morales para siempre, dejando atrás no solo a un exesposo completamente destruido, sino a toda una familia que había subestimado el poder de una mujer determinada a obtener justicia absoluta. La venganza de Isabela había sido perfecta no solo porque había destruido a quienes la habían traicionado, sino porque había recuperado el legado que legítimamente tenía, y en el proceso, había demostrado que a veces la mejor venganza no es simplemente ganar. Es ganar con tanta elegancia, sofisticación y justicia poética que tus enemigos no pueden hacer otra cosa más que admirar la perfección de su propia destrucción.